Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres un Dios que se quiso revelar a la humanidad. Eres un Dios, el Dios único, vivo y verdadero, se manifestó y no se dejó a sí mismo sin testimonio. Padre, gracias porque la revelación máxima tuya fue a través de tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo de predicación, Señor. Que Jesucristo sea exaltado, que su sacrificio, su cruz sea proclamada. Padre, bendice a tu iglesia, que tu Espíritu Santo toque los corazones y que en todo tú recibas la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Evangelio y la existencia de Dios. El Evangelio y la existencia de Dios. Es considerado el ateo más influyente de los últimos 80 años. Incluso él formuló una parábola para argumentar las tesis de los ateos en la comunidad ateísta. Y me refiero y estoy hablando de Antony Flew. Antony Flew fue el ateo más influyente del mundo. Y él aseguró después, en el ocaso de su vida, que él finalmente rechazaba el ateísmo y afirmó en una entrevista que él creía en Dios. En esta entrevista, que se publicó en la revista Filosofía Christi, el doctor en filosofía Antony Flew, de 81 años de edad, dijo que tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos. Según Flew, tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología y de la física. Además explicó, dijo este ex ateo, los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño. Declaró también que incluso el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. El ateísmo, mis amados hermanos, es la filosofía o la ideología religiosa que con mayor fuerza se está extendiendo, sobre todo en la parte occidental del mundo, en el occidente. Países que anteriormente eran de fuerte influencia cristiana, incluso enviadores de misioneros, hoy están siendo cada vez más seducidos por el ateísmo. Además de esta fuerte influencia y fuerte adopción del ateísmo, sobre todo por generaciones jóvenes, existen todavía países cuyos gobiernos se declaran a sí mismos ateos. ¿Sí? Gobiernos como por ejemplo el gobierno chino, el cubano, Corea del Norte, son pro-ateísmo. 10%, miren estas estadísticas que les compartí la vez pasada acerca de el porcentaje de población en estos países, incluso países como Estados Unidos, que es considerado un país religioso, el 10% de su población se declara atea. En México el 5% de los mexicanos se declara formalmente atea. Pero hay países, les mencionaba la vez pasada, en Latinoamérica, el caso de Uruguay, 40% de la población se declara atea, y también Chile, el 30%. Ahora, ¿qué es el ateísmo como ideología? Porque hay que tener en cuenta, hermanos, que el grado de rechazo de la existencia de Dios va como que en grados, ¿no?
el aspecto más extremo o lo más alejado es el ateísmo. El ateísmo es muy claro lo que propone. Dios no existe y por eso no hay nada sobrenatural. Todo es material. Dios es una invención humana y no es real. Esa es la filosofía del ateísmo. Hay una visión un poco no tan extrema llamada agnosticismo. Hay muchos agnósticos también. El agnosticismo es una persona que no llega a ser dogmática en afirmar que Dios no existe. El agnóstico dice, es posible que Dios exista, pero también es posible que no exista. Y como eso es algo que no podrá saberse jamás, no merece la pena hablar del tema. Nunca se sabrá porque no hay evidencias ni en un sentido ni en el otro. Eso piensa el agnóstico. Ahora, hay todavía una versión más refinada, que es el deísmo. Una persona deísta no es atea y tampoco es agnóstica, y los deístas proponen que Dios sí existe y que ha sido Él quien creó el universo. Pero hasta ahí. Dios no interviene más en el mundo, ni tampoco Dios se ha revelado a las personas. Y entonces, bajo esta óptica deísta, ninguna iglesia, ningún sistema religioso tiene sentido. Existe Dios, pero no sabemos nada de Él. Eso dicen los deístas. Y tenemos el teísmo. El teísmo es lo que es más compatible con la fe cristiana. Esta posición cree que Dios existe, que el mundo es su creación y que Dios interviene activamente en la creación y que además Dios se ha querido revelar a la humanidad y lo llama a una vida futura junto a Él. Mis amados, cuando hablamos de ateísmo, quiero referirme a este sector de la sociedad con mucho amor, porque vamos a estar hablando en la epístola a los romanos de muchos sectores de la sociedad a los cuales queremos dirigirnos no como nuestros enemigos. ¿Sí? Los ateos no son los enemigos de los cristianos. Y si hay alguien en este lugar o alguien viendo por internet esta predicación y se siente identificado con el ateísmo, el agnosticismo o cualquiera de estas ideologías que acabo de mencionar, quiero decirles que no eres enemigo de nosotros. Pero sí queremos decirte lo que la Biblia dice acerca de tu Creador. A quien te cuesta trabajo reconocer. Dios, hermanos, creó el universo, pero Dios quiso revelarse. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Miren, yo estoy seguro que si el apóstol Pablo le hubiera tocado ministrar en esta época, él hubiera sido un excelente predicador y pudiera desenvolverse en una iglesia, pero también Pablo pudiera dictar conferencias en cualquier universidad del mundo. Y vemos a Pablo en uno de sus viajes misioneros predicando en el Areópago a las dos principales escuelas de filosofía griega, en el mismo centro de la filosofía del mundo, en Atenas. Y ahí Pablo hizo esta afirmación, vayan conmigo a Hechos 47, 17. Hablando de Dios y de su revelación, dice Pablo a los filósofos: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Noten la expresión: Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Estamos en Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. Esa es la frase base de esta predicación. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dejado de sí mismo para que nosotros, como seres humanos, podamos darnos cuenta de su existencia? Bueno, aquí este pasaje de Romanos, que es nuestro pasaje base, hermanos, nos da tres
testimonios de Dios. Nos habla de dos aspectos del testimonio. Primeramente, uno, el testimonio interno. Hay otro testimonio que es el testimonio externo al hombre, que es el que dejó en la creación. Y finalmente, la respuesta humana ante estos dos testimonios que Dios ha dejado de sí mismo. Vamos a ver el primero, testimonio interno. Y regresamos nuevamente, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Primer testimonio, versículo 19. El testimonio interno, el testimonio de la razón y de la conciencia. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Noten, escuchen ahora esta traducción, hermanos, en la Biblia de las Américas. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hay un testimonio interno al interior de cada ser humano que le grita, que nos grita que Dios existe. Hay un conocimiento innato y natural de Dios en cada persona. No necesita ser influido por la cultura. Hay algo que ya dentro de ti te habla que Dios existe. Y hay al menos 5 argumentos llamados las 5 vías. Miren, durante la época medieval, el pensamiento más elevado filosófico fue considerado como la escolástica. Y estas 5 vías surgen de esa escuela, hablando de la existencia de Dios. En primer lugar, y estos hermanos, esto que les voy a mencionar, estas 5 vías, es lo que tu misma razón, el hecho de que tú escuches tu razonamiento, te va a llevar a la existencia de Dios. El primero, el movimiento. Todo lo que se mueve ha sido movido por algo, previamente. Por ejemplo, una hoja se mueve porque la ha movido el aire. El aire se mueve porque alguien ha soplado. Y así hay una cadena de causa y efecto, que debe haber algo que produjo el primer movimiento. Y ese algo que produjo el primer movimiento es Dios. Vivimos en un universo que se mueve totalmente, siempre está en constante movimiento. Bueno, de toda esa cadena de movimientos, el primero en mover todo fue Dios. La otra vía que nuestra razón nos da para caer en cuenta de que Dios existe es lo que se llama la causa eficiente. Miren, en la naturaleza, mis amados hermanos, en el universo, nada es causado por sí mismo. ¿Sí? Nada es causado, todo tiene una causa. Entonces, todo debe de existir por una causa que sea primaria. Y esa causa es Dios. Nadie se hizo a sí mismo. ¿Sí? Si tú ves en una cadena de causalidades, siempre la lógica te va a llevar a que hay una causa. Miren, escuchaba una predicación hace poco del predicador R.C. Sproul, y él decía que todo lo que existe, solamente puede haber 3 explicaciones para la existencia de todo lo que hay en el universo. O eso siempre ha existido y nunca tuvo un origen, o eso fue creado por alguien que siempre ha existido. ¿Sí? O la tercera posibilidad es que esa cosa que queremos definir como existente se creó a sí mismo. Ahora, esta última opción es un absurdo ilógico, ¿verdad? Nada puede autocrearse. Ahora pensemos en el universo, hermanos. ¿Qué dio origen al universo? El universo se creó a sí mismo. Es una imposibilidad lógica. ¿Por qué?
Porque nada puede crearse a sí mismo, porque para crearse a sí mismo debe existir antes de que exista, ¿no? Entonces esa queda descartada, ¿no? Pero si algo es eterno, y si el universo no fue creado, entonces quiere decir que siempre ha habido universo. Pero la evidencia es abrumadora que el universo tuvo un origen. Y si tuvo un origen, debe de haber una causa que lo originó. Y esa causa es Dios. Eso es lo que nos dice la razón. Hay una tercera vía, les decía de estas 5 vías que la razón nos da. La tercera vía es la de la contingencia y necesidad. Es decir, ¿a qué se refiere este argumento que nuestra razón nos da? A ver, nosotros, los seres humanos, existimos, pero podríamos no existir. ¿Sí? Es decir, somos contingentes. Cuando algo que existe podría no existir y no pasaría nada, eso se refiere a que es contingente. Por lo que hace falta un ser necesario que haga que lo contingente exista en vez de que no exista. Es un poco filosófico, pero el único ser necesario, ¿quién creen que es? Dios. El único ser que no es contingente, es decir, que si no existiera nada, ese es Dios. ¿Sí? Ese es Dios. También, hermanos, la cuarta vía que da la escolástica medieval, la causa final. Si se dan cuenta y si somos observadores, todo tiene un porqué o un para qué, es decir, un propósito. ¿Sí? En la naturaleza todo está ordenado hacia un fin, todo sigue un orden. Es necesario que haya una inteligencia suprema que lo haya ordenado así. Y la quinta vía son los grados de perfección. En el universo hay cosas más perfectas y hay cosas menos perfectas. Y si hay grados de perfección, quiere decir que existe una perfección absoluta y máxima. Y esa perfección absoluta y máxima es Dios. Bueno, es un ejemplo de cómo esa razón, de lo que está hablando Pablo aquí, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, hermanos, es la razón. El testimonio de la conciencia y de la razón, que cuando tú escuchas a tu conciencia y a tu razonamiento, te va a llevar a la existencia de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en un reloj? ¿Cuántos tienen reloj de pulsera puesto? Bueno, piensa en tu reloj que traes puesto. Y piensa en la complejidad de la maquinaria que hace que te dé la hora, ¿no? Al observar ese mecanismo del reloj, a nadie se le podría ocurrir que eso es producto del azar, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien podría hablar del azar como para explicar eso? Con todos esos engranajes dentados, su bobina, su solenoide, y que cada uno tiene una función precisa para medir el tiempo, es consecuencia no de unas casualidades que se fueron dando al azar, sino que hubo alguien inteligente que determinó y ordenó esas piezas con ese propósito. ¿Sí? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todos los seres vivos, plantas, animales, ser humano, ¿sí?, sea un ser más complejo que un reloj. Todos somos seres más complejos que el reloj que traes en tu mano. Y que cada organismo, cada célula, cada tejido tiene una función. Y eso es producto de una inteligencia. ¿Por qué, si nuestra razón, como los ejemplos que hemos visto, hermanos, nos habla tan fuertemente de la existencia de un creador, por qué está el ateísmo ganando tanto terreno en la sociedad? Bueno, una de las razones que yo creo es por
algo que se conoce en psicología como la disonancia cognitiva. Voy a tratar de explicar a qué se refiere esto. Esto se da sobre todo en relaciones tóxicas. Cuando tú tienes, cuando se da una relación tóxica, ¿sí? Tú estás viendo, tú eres la parte agredida, ¿no? Y estás viendo, por ejemplo, si es tu esposo, un esposo es agresivo con la esposa al principio ve eso y trata de disculpar al esposo, ¿no? Dice, bueno, tuvo un mal día, o bueno, yo tuve la culpa porque pues, se me pasó calentarle más las tortillas, ¿no? Y entonces empieza a empezarse a formar esa disonancia cognitiva entre lo que tú sabes que está mal que él te haga, pero terminas creyendo que la culpa es tuya, ¿no? Bueno, voy a tomar este ejemplo de la disonancia cognitiva para entender un poco lo que pasa con el ateísmo, ¿sí? Los ateos también razonan y también pueden hacer el ejercicio de las 5 vías y también su conciencia y su razón les dice que hay un Dios. Pero, ¿qué implica aceptar la idea de que Dios existe? Implica un compromiso ético y moral con ese Dios. Implica el hecho de que un día rendiremos cuentas a ese Dios. Implica adorarlo, implica comprometerse con ese Dios. Entonces ahí se da la disonancia porque el ateo o muchas personas, porque también hablaremos de los ateos de closet, muchas personas dicen, bueno, sí, mi conciencia me dice que hay un Dios, pero yo quiero vivir lejos de ese Dios. Entonces, ¿qué hago? Me engaño a mí mismo, como la esposa se engaña a sí misma respecto a la actitud de su marido. Entonces, me engaño a mí mismo y digo, no hay Dios. Por eso la palabra de Dios dice, en aquel salmo famoso, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es un autoengaño, un sabotaje a ti mismo. Tú te estás autosaboteando intelectualmente porque tu conciencia te dice claramente Dios existe, pero te dices, yo no quiero nada con ese Dios. Entonces, ¿qué haces? Dices, Dios no existe. Te autoengañas y te convences de eso. ¿Han oído hablar de Helen Keller? Esta mujer que a la edad de 19 años sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total, 19 meses, era una bebé de hecho. A los 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y de la audición. Y a través de medios y esfuerzos muy abnegados e incansables de Anne Sullivan, por fin Helen Keller aprendió a comunicarse mediante el tacto e incluso aprendió a hablar. Alguien que nunca había visto ni oído, logró comunicarse e incluso hablar. Cuando la señorita Sullivan trató por primera vez de hablarle a Helen Keller acerca de Dios, la respuesta de la niña, qué sorprendente fue que ella ya sabía acerca de él, pero lo único que le faltaba era conocer su nombre. ¿Qué le habló de Dios? El testimonio de su conciencia y de su razón. Tu razón y tu conciencia te gritan que Dios existe. ¿Qué vas a hacer con esa voz, con ese testimonio que Dios dejó dentro de ti? ¿Logras ver el amor que Dios tiene hacia ti al quererse revelar a través de ese testimonio interno? No acalles la voz de tu conciencia. No te pelees con ese testimonio. Ríndete ante la evidencia de que Dios existe. Pero también Dios dejó un testimonio externo, el testimonio de la creación. Dios dejó señales y huellas de Él en todo lo que Él creó. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, note esto, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta última frase, de modo que no tienen excusa, es porque Pablo no quiere dejar de lado el aspecto legal
que tiene el hecho de que Dios se haya revelado a sí mismo. ¿Sí? No hay excusa. Nadie puede decir, no hay un ser humano que pueda llegar el día del juicio en la presencia del Señor y decirse, Dios, ¿quién eres tú? Yo nunca supe de ti. Yo nunca te conocí. Si alguien me hubiera hablado de tu existencia, ¿por qué? Porque Dios dejó testimonio de Él en la razón y en su creación. Aquí hace Pablo referencia a dos elementos eternos, de eternidad de Dios. Su eterno poder y deidad. Cuando Pablo habla de deidad, se refiere a la suma de los atributos o perfecciones divinas, su amor, su misericordia, su poder, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, todo aquello que hace a Dios, Dios. Pero noten lo que dice. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Vayan conmigo al Salmo 19, por favor. Este pasaje muy conocido. Salmo 19. De una manera poética, el salmista nos habla de la revelación de Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. El sol. En todas las partes habitadas por seres humanos de este planeta, sale el sol, porque el sol es necesario para la sobrevivencia humana. De tal manera que no hay nadie que no pueda escuchar, ni siquiera, incluso los invidentes que no ven el sol, no pueden ver la luz del sol, pero lo sienten su calor. Dice, no hay nada que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios dejó señales de Él en su creación. Ustedes conocen las películas de Toy Story. En número 2 inicia esta película donde Buzz Lightyear llega a un planeta y ¿qué dice? No veo señales de vida inteligente en este planeta. Bueno, hermanos, cuando nosotros vemos este planeta y la creación, las plantas, los animales, los procesos naturales, debemos de caer en cuenta, si somos honestos, que todo es diseño. El diseño inteligente es un campo de estudio, hermanos, que se encarga justamente de ver que todo fue diseñado. Ayer hablaba con Paquito, porque pues estábamos hablando de qué quiere estudiar, ¿no? Y como que le llama la atención el diseño. Y le decía, una vez escuché una frase, creo que hay un día del diseñador y decían, todo es diseño. De hecho, y esa frase tiene mucho, es muy interesante, porque noten, vean todo a nuestro alrededor. Todo es diseño. Esta casa fue diseñada. El reloj, las sillas, la televisión, los celulares, el púlpito, su ropa que traen puesta. ¿Sí? Todo es diseño. Todo fue diseñado. Ahora, somos capaces de identificar señales de diseño inteligente en todo aquello que fue creado por el hombre. Pero somos ciegos para ver señales de diseño inteligente en aquello que es creación de Dios. En los ríos, en los animales, en las plantas, en los volcanes. De hecho, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, decía,
No fue la pluma de Moisés lo que dio inicio al conocimiento del Creador. La vasta mayoría de la humanidad, a pesar de nunca haber escuchado el nombre de Moisés y mucho menos su libro, de todas maneras conocían al Dios de Moisés. ¿A través de qué? A través de la creación. Pero ¿cuál es la respuesta de la humanidad ante esta evidencia clara, abrumadora, que Dios ha dejado de su propia existencia? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahora, esta palabra, esta frase, habiendo conocido a Dios, hermanos, no es un conocimiento relacional, No se refiere aquí al conocimiento relacional que frecuentemente se habla en la Biblia cuando se habla de conocer a Dios, sino habiendo conocido acerca de Dios. Más bien, el uso es el que está en el versículo 19. Lo que de Dios se conoce. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 21, que habiendo percibido la humanidad ese testimonio que Dios ha dejado de sí mismo en la conciencia humana, en el razonamiento humano y en la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dos aspectos constitutivos del ser humano se cerraron a la verdad de Dios: el entendimiento y el corazón. ¿Cuál es el motivo y el propósito de nuestra existencia? ¿Se han preguntado? ¿Para qué existimos los seres humanos? ¿Para qué estamos aquí en el planeta? Bajo la visión humanista, nos enseñaban en la escuela que existimos para crecer, reproducirnos y morir. Vaya propósito. Qué interesante vida. Crecer, reproducirse y morir. Y no habrá más. Eso es todo. La palabra de Dios claramente dice que es glorificar a Dios. Eso es el propósito por el cual existimos. Note la respuesta humana ante la revelación de Dios. No glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Cuando tu vida no es vivida para glorificar a Dios, es una vida desperdiciada. Puede ser que seas exitoso en otras áreas. ¿Cuál es el énfasis que da la sociedad actual, occidental, consumista, respecto a la vida humana? ¿Qué es lo que valoran como más exitoso, no? Alguien que logra amasar una fortuna. ¿Y cuáles son los héroes de esta época, no? Por los multimillonarios, aquellos que encabezan la lista de los multimillonarios, y decimos, wow, cómo lo hicieron, y los admiramos, ¿no? Y ya después te enteras de cómo están sus vidas familiares, que ya se divorció, que están peleando el dinero, y que sus hijos no le hablan a ese multimillonario. Dices, ¿y eso es éxito? Esos son los héroes que admiramos. ¿Por qué? Porque nos han convencido que el propósito de la vida es ser poderosos económicamente. O que el objetivo de la vida, o una vida de éxito, es acumular títulos académicos. Que por cierto, yo siempre he impulsado a que estudiemos. Y gracias a Dios, porque comentaba con mis hermanas misioneras que hoy nos visitaron, que la base del desarrollo humano, y que es la cura de cualquier problema de salud pública que ustedes me mencionen, es
el acceso a la educación. Entonces, es una bendición el poder tener acceso a la educación, pero no es el fin último por el cual existimos. No, tampoco son tus relaciones políticas, ni acumular bienes o terrenos o casas. No estoy diciendo que eso sea mal, pero no es el propósito de la existencia humana. Jeremías decía, comunicando el mensaje de Dios, así dice Jehová, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. El propósito de la existencia humana es tener una correcta relación con tu Creador y a través de esa relación glorificarle y ser feliz para siempre. Ese es el propósito de la existencia humana. Y vemos aquí que el ser humano es condenado por la palabra de Dios por no glorificarle a Dios. La respuesta correcta ante la evidencia de que Dios existe es glorificar a Dios. Y el otro aspecto, darle gracias. ¿A quién le agradeces? Como dice aquella canción, gracias a la vida. Otros le agradecen al universo. Otros le agradecen al hombre mismo. ¿Agradeces a Dios? Ese testimonio que Dios ha dejado de Él en ti, en la creación, te ha llevado a reconocer que lo que tienes es por Dios. Y que si no fuera por Dios no lo tuvieras. Pero en lugar de hacer eso, dice, se envanecieron en su razonamiento, apagaron la luz de su corazón. Noten, porque esto de su necio, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, se llenaron de orgullo en su razonamiento y dijeron, no, yo soy más inteligente que mi propia razón. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir, apagaron la luz. Apagaron la luz. O sea, es tan fuerte la evidencia de Dios que dices, me molesta ese foco, ponle algo. Y entonces tapas con un paño oscuro la luz que te está molestando, la luz de la evidencia de la existencia de Dios. Y finalmente dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando tú observas la creación de Dios, ¿qué te dice de Dios? ¿Qué mensaje escuchas? Charles Darwin observó la creación de Dios y en vez de glorificar a Dios y darle gracias, atribuyó nuestra existencia a un proceso evolutivo natural, donde el factor principal no es Dios como agente creador, ni como diseñador, sino la selección natural y la adaptación del más fuerte. Y su teoría es la que sigue siendo más influyente en el pensamiento científico no cristiano. Stephen Hawking observó la creación de Dios y eliminó la creación, eliminó a Dios de su creación. La creación, el universo, los procesos naturales, tanto del cosmos como del microcosmos, nos gritan de Dios. Pero muchos, en lugar de humillarse ante ese testimonio, dice Pablo, se rebelan. ¿Cómo respondes al mensaje de Dios? ¿Con rechazo? ¿Con dureza de corazón o con alabanza? Ahora, Dios quiso manifestarse de una forma mucho más perfecta. Y fue a través de su Hijo Jesucristo. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Juan en su Evangelio dice, en el principio
era el Verbo. Existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice Juan, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y más adelante, en ese mismo capítulo, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios mismo nos visitó. Y por si no fuera suficiente la revelación que Él dejó de sí mismo, Jesucristo vino a cumplir la obra a través de la cual tú puedes no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios a través de una relación personal. Cristo vino a cumplir la ley de Dios, esa que ni tú ni yo hemos podido cumplir. Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Derramó esa sangre con la cual somos limpiados. Y al tercer día se levantó de la tumba y hoy vive para siempre. Jesucristo te llama ahora. Y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, a todos los seres humanos en todos los lugares del mundo, a que crean en Él y se arrepientan. El propósito de este mensaje, mis amados, no es que tú salgas convencido, pues yo tenía mis dudas, pero ahora sí creo que Dios existe. Ese no sería el propósito. El propósito de este mensaje es que tú salgas de aquí seguro de que tienes y gozas y disfrutas de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Has creído ya en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo y en su sacrificio perfecto? ¿Puedes decir que Cristo te ha liberado del pecado y ahora vives una vida para Él? Si hasta ahora tu vida no la has vivido para Dios, Cristo te llama. Ven a Él. Ven a Él. No sé cuál sea tu vida, no sé cuál sea tu historia, pero Cristo te está llamando hoy. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Él no te rechazará. Y Él te dará la vida que has estado buscando en lugares equivocados, en filosofías equivocadas. Ven y conoce a tu Creador para que lo glorifiques y le des gracias. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación y el testimonio que has dejado de ti mismo en nuestro interior. Nuestra conciencia y nuestra razón nos habla de ti. Tu creación nos habla de ti, Señor, de tu poder, de tu deidad. Permítenos, Padre, responder con alabanza, con amor a ti, Padre, con fe. Y concédenos, Señor, llevar tu mensaje y tu evangelio a todas partes. Bendice grandemente los esfuerzos misioneros que nuestras hermanas Alma y su mamá están realizando en el estado de Morelos. Señor, bendice grandemente a cada uno de estos pequeñitos a los cuales ellas han estado sirviendo y ministrando, abriéndole las puertas al sistema educativo de este país, pero también, Padre, abriéndoles las puertas y dándoles acceso a tu evangelio. Padre, concédenos la bendición de poder ser parte de este esfuerzo, Señor. Y que no solamente en nuestro país, sino en todas las regiones del mundo, podamos nosotros sumarnos a lo que tus siervos y siervas, a quienes tú has llamado soberanamente, están haciendo para extender tu reino. Padre, gracias te damos
por tu revelación perfecta. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.